En nuestra vida hay determinaciones que nos han costado un alto precio. Hay momentos que has pasado y que has caminado y en algunas circunstancias has tenido que decidirte o determinarte por algo o por alguien. Has tenido en tu corazón esa ambigüedad de si hacerlo o no hacerlo, si determinarte en algo y persistir en ello y seguir. Así igual es nuestra determinación en Dios. Es tan necesario que nuestra voluntad sea totalmente sometida a la voluntad de Dios para poder llevar a cabo el propósito por el cual el Señor nos ha llamado o se ha presentado en nuestra vida para Él intervenir y poder ayudarnos y poder restaurarnos y poder sanar en nosotros las heridas y los errores cometidos debido a aquellas situaciones y decisiones que nosotros tomamos sin Él. Todos en algún momento hemos decidido sin Dios y eso nos ha costado lágrimas, nos ha costado consecuencias que aún ha sido difícil de sobrellevarlas. Pero cuando Cristo aparece en tu vida, cuando Él se presenta ante ti, te dice: ven, yo te ayudo, dame tu mano, yo quiero ayudarte, entrégame esa carga, entrégame esa situación, la cual has vivido, has tenido que soportar y has caminado, y aún con culpabilidades que tú has cargado por haber decidido mal. Pero es tal su amor y tal su misericordia que Él toma todo aquello que tú ves como si fuese un sin salida, que tú ves que en tu corazón no tienes la capacidad muchas veces de sobrellevarlo, pero con Él todo marca diferencia, todo es distinto. Él llega a ti, te quita todo sentido de culpabilidad y te dice: en ti hay debilidad porque en ti hay una naturaleza carnal, pero yo te invito a que tú entres en la vida del Espíritu y tú puedas sobrellevar y tú puedas andar en un nivel espiritual del cual yo te estoy presentando para que camines en mí y que todas esas cargas y todas esas situaciones antiguas y situaciones que viviste y circunstancias que te han rodeado puedan pasar a un segundo plano, porque es por el poder de Dios donde vemos hechos reales y verdaderos de restauración, de sanidad y levantamiento. Y Él abre ese camino hacia lo que es el verdadero propósito en Él. Y la palabra de vida en este día la encontramos en el libro de Filipenses, el capítulo 1, el versículo 20 y 21. Dice el apóstol Pablo a los filipenses: tengo la plena seguridad y la esperanza que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo, como lo he hecho en el pasado. Y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o sea que muera. Pues si para mí vivir significa vivir para Cristo, y si morir también significa morir para Él, y eso es aún mejor. Vemos cómo el apóstol Pablo tenía tal lucidez, tal entendimiento de lo que era vivir en el Señor Jesucristo. Él había pasado un pasado tormentoso, un tiempo donde él persiguió a la iglesia, pero él no quedó con esa culpabilidad allí, de aquello que hice, de aquello, no merezco esto, lo que hice, no me da la viabilidad de poder ser instrumento de Dios. He pecado mucho y no soy capaz de avanzar. No, él sabía que quien se le había presentado allí camino a Damasco y había llegado allí y lo había tumbado de su orgullo, de su altivez,
de esa soberbia, de esa prepotencia. Era aquel mismo que le tendería su mano, le asiría su diestra y lo levantaría de allí para hacerlo útil de una manera de la cual él ya no tendría nada que ver con aquel pasado. Así es en nuestra vida. Hay un propósito por el cual Dios se ha presentado a nuestra vida, ha interrumpido nuestro existir, porque es Él el que nos encuentra, es Él el que se atravesó allí camino a Damasco. Él fue el que paró y partió en dos esa vida de Saulo de Tarso para convertirlo en Pablo, un hombre pequeño, porque el nombre Pablo significa pequeño. Y dividió esa vida de aquel varón, como hay un antes y un después de que Cristo aparece en tu vida. Hay un antes y un después de que Él se manifiesta en ti. Y ya todo aquello que fue pasado, por más duro, por más difícil, por situaciones adversas que tú hayas vivido, no van a tener la influencia, ni van a marcarte tu futuro, porque ahora es Cristo el que ha entrado a gobernar tu vida. Y ese propósito fue la determinación que tomó Pablo. Él se paró firme en aquello en lo cual él había sido llamado en ese momento. De ahí se determinó en Dios. Tuvo la plena seguridad y la esperanza de que él caminaría ese camino, ya no de acuerdo a las fuerzas que él usaba para hacer lo que antes hacía, pero sí la determinación con la que él lo hacía. Si notamos, el Señor va a trabajar tanto en tu carácter, pero va a usar tu temperamento. Tu temperamento no va a cambiar, va a ser usado por Dios para que en ese temperamento Él vaya a formar ese carácter que te va a llevar a actuar de acuerdo a Dios y de acuerdo a lo que Él tiene establecido en ti. Por eso toda culpabilidad debe de irse de tu vida. Hay un tiempo de perdón y de vindicación a ti. Un tiempo donde el Señor te dice: vamos, suelta ya ese pasado y déjalo atrás. Y avancemos juntos hacia lo que está delante. Porque hay un propósito que ha abierto y en ello debes de determinarte, de pararte firme, determinarte en obedecer. Y de acuerdo a lo que yo te indique, debes de caminar, de acuerdo a ese propósito establecido en mí, dice el Señor. Y tener la plena certeza y la plena confianza de que no serás avergonzado, de que sin importar cuánto tengas que padecer, cuánto tú tengas que vivir para llevar a cabo ese plan, ese propósito de Dios, tú puedas pararte en esa firmeza y avanzar hacia lo que está delante, alcanzar ese nivel de determinación, ese nivel de voluntad sometida a Dios, ese nivel espiritual donde ya tu pasado no te va a decir qué futuro tú vas a tener, sino que ciertamente lo de atrás queda atrás y avanzas hacia lo que está delante, hacia lo que Dios tiene para tu vida, creyendo que aquel que te llamó está plenamente capacitado y tiene tal poder, tal grandeza de hacer en ti lo que Él se ha planeado hacer. Por eso Pablo actuaba con ese valor, porque lo conocía. Él sabía de dónde lo había tumbado, qué escamas cayeron de sus ojos. Él sabía que nunca más volvió a ver igual. Él no miraba nunca más a un hermano cristiano con prejuicio. Él ya no miraría más con acecho, ya no miraría más con señalamiento como aquel que le haría daño a la iglesia, sino antes bien se volvió un restaurador, un edificador de la iglesia. Por eso él siguió firme. Todo fue mudado en él.
a causa de aquel llamado, a causa de la presencia de Dios en su vida. Y allí él se afirmó, sabía que muchas cosas vendrían, que mucho él tenía que padecer, porque el Señor le habló claramente. Por eso él decía, no importa lo que yo viva, no importa lo que yo tenga que padecer, yo sé quién era antes, sé lo que yo hacía, yo sé cómo corría y sacaba a mis hermanos arrastrados de sus casas, sé lo que yo vivía ahora, mi vida importa ahora. Mi vida no importa ahora. Si tengo que morir, muero. Si tengo que vivir, vivo. Pero con tal es que el nombre de Dios sea glorificado. Así tú miras cómo Dios en tu vida parte un antes y un después. No mires hacia atrás como llorando las cosas, porque nada de lo que dejaste atrás es verdadero y te dio la plena felicidad. Fueron ilusiones, fueron muchas cosas vanas y muchas de ellas te causaron dolor, de las cuales ahora Dios quiere sanarte, ahora Dios quiere restaurarte, ahora Dios quiere bendecirte y decirte, mira, he abierto el camino, camina por allí, hijo, camina por allí, mi hija, porque yo estoy allí contigo, yo te tomo de tu mano, yo te guío. Y no importa las circunstancias, no te quedes mirando las circunstancias. No mires los pequeños detalles, aquellas cosas pequeñas que te hacen debilitarte. Mírame a mí, pon tus ojos en mí, ten la plena seguridad y la esperanza que jamás te dejaré avergonzado. Actúa con valor y confía, dame tu vida. Dame todo de ti, todo. Yo quiero todo. Yo no quiero un pedacito de ti. Yo quiero todo, tu corazón, tus anhelos, tus deseos, tus pensamientos. Quiero gobernar de ti todo. Que no sientas temor y te atemorices y te escondas de mí, sino que antes bien tú vengas a mí con confianza. Que no tengas miedo, sino que me ames, valores lo que yo hago. Eso es lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Y Él quiere que caminemos en esa firmeza, temiendo su nombre, amando su nombre, respetando su nombre, sabiendo que si vivimos lo que significa vivir para Cristo, es que toda nuestra vida esté rendida a Él. Que todo lo que tú hagas glorifique su nombre. Que todo lo que tú dejes de hacer también le glorifique. Y que sea que vivamos o que sea que partamos, estemos en la presencia de Dios siempre. Mantengamos esa confianza y esa plena confiabilidad en Él, de que Él está haciendo y de que hay una obra establecida y que ese propósito necesita de mí la determinación para caminar en Él y que todo se haga conforme su voluntad. Yo oro por tu vida para que si aún hay ambigüedad en ti y no puedes mantenerte en firmeza y haya un doble ánimo en ti que no te deje afirmarte en el propósito de Dios, sea quitado en el nombre poderoso de Jesús. Que tú te